¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal. Ya llegamos a los 7,000 suscriptores. Muchísimas gracias por su apoyo. El canal sigue creciendo. Esperamos crecer mucho más aún. Y si usted no lo sabe, si es el primer video que está viendo, tenemos semanalmente una encuesta en donde usted puede opinar y donde puede proponer temas y votar sobre algunos de los temas que ya nos han proporcionado en los comentarios. Y eso es justamente lo que vamos a hacer esta semana. Vamos a tomar el tema que quedó en primer lugar, que es ¿por qué duelen tanto los cambios? Y esta es una pregunta, que nos da para pensar un montón de cosas. Porque, fíjese, si algo nos va acercando a la psicología en nuestro día a día, pues definitivamente no es pensar sobre el inconsciente o no sé, explicarnos las conductas de un grupo de personas, sino más bien, yo quiero cambiar algo de mi vida, yo quiero cambiar algo de mi personalidad. ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Y nos vamos a encontrar con un repertorio de cosas, ¿no? Desde las personas que nos van dando pláticas de motivación, entendiendo que lo que nos hace falta es motivación, que nos hace falta es alguien que nos diga qué hacer, los coaches, por ejemplo, ¿no? Todas estas personas que se han ido apuntando al repertorio de lugares en los cuales podemos desperdiciar nuestro dinero sin muchos resultados. No digo, disculpe la opinión, pero si esto funcionara de esa manera, estaría fabuloso. Sería una cosa mágica, realmente, que alguien nos dijera, tú lo que tienes que hacer de tu vida es esto y esto y esto y esto y esto, y nosotros lo hiciéramos y todo mágicamente cambiara, ¿no? Porque fíjese nada más en dónde vamos poniendo a esa persona, en un lugar de que todo lo sabe. Él va a tener la respuesta de todo lo que me pueda suceder. Muchas veces eso nos vamos imaginando de los psicólogos, ¿no? Que nosotros vamos a ir a un lugar en donde va a estar una persona que sabe más que yo sobre la personalidad, sobre todos los aspectos de la vida y me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Nos llevamos unas desilusionadas, ¿no? Cuando llegamos a un consultorio psicoanalítico y más bien son preguntas las que nos responden, ¿no? O nos vamos llevando una desilusionada aún peor cuando llegamos con algún charlatán que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer y cuántas Aves Marías tenemos que rezar para que esto suceda y no funcione, ¿no? Pero el fondo de todo esto, fíjese cómo es algo un tanto paradójico, ¿no? Porque uno podría decir, en una pregunta muy abierta, ¿no? ¿Por qué siempre busco personas casadas para tener una relación de pareja? ¿Y cómo puedo cambiar eso? ¿No? Fíjese, nada más por tirar un ejemplo ahí al aire, de palomazo. ¿Cuál sería la respuesta más lógica de eso? Pues deja de buscar personas casadas, ¿no? Y tan, ¿no? Son tantos mil pesos, se curó tu problema. Pero no funciona de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué vamos entendiendo que hacer estos cambios duele? ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? ¿Y por qué cuesta tanto trabajo hacer este tipo de modificaciones en nuestra conducta? Porque nosotros quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, así como si fuera nuestro carro. Ay, cómo me gusta mi carro, pero me gustaría más con unos rines distintos. Y pensamos que así más o menos va funcionando nuestro psiquismo, que nosotros podemos quitar y poner cosas, ¿no? Que si yo no soy un líder, entonces me voy a poner este chipcito de liderazgo. Que si yo soy una persona intolerante, entonces me voy a poner un chip de tolerancia. O que podemos entrenar este tipo de habilidades, ¿no? Y que esto tiene que ver con que me digan qué es lo que tengo que hacer. Y como le digo, esta es una pregunta antiguísima, ¿no? Antiquísima. Y que si así funcionara, pues ya no tendríamos estos problemas, ¿no? Imagínense, las personas que están en el poder serían las personas que ya están preparadas de pie a pa, que ya su psicólogo les dijo qué es lo que tienen que hacer para ser piadosos, para ser compasivos, para ser reflexivos con todo esto. No tendríamos problemas en el mundo. Pero no funciona de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? ¿Por qué? De entrada, ¿por qué es tan difícil hacer un cambio cuando a veces vemos que son cosas como tan sosas en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué cuesta tanto trabajo dejar de fumar? ¿No? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo dejar de morderme las uñas? ¿Por qué no me puedo relacionar con las personas, ¿no? Si son cosas tan chiquititas en todo el mundo de espectros que tengo en mi personalidad, ¿por qué eso no lo puedo cambiar? ¿Y por qué? Algunas cosas, cuando más o menos vamos haciendo algo al respecto, por ejemplo, esto que le estaba diciendo de las relaciones de pareja, ¿por qué cuando intentamos hacer un cambio en ese aspecto, imagínese que le tomamos ese consejo a esta persona sapientísima, ¿no? Que nos dijo, pues deja de buscar personas casadas, y nosotros decimos, ok, pues me suena bastante lógico, ¿no? Bastante evidente, no sé cómo no se me ocurrió a mí porque tuve que pagar por esto, pero voy a intentarlo.
Y empezamos a rechazar a todas las personas que cumplen con ese cuadro. Y nos vamos a dar cuenta de una cosa muy rara, fíjese, como por azares del destino, pareciera que todas las personas que me interesan son iguales. Y todas las personas que me interesan son casadas. Y yo, al tener que rechazar a esas personas, sufro. ¿Por qué? Uno, porque me puedo sentir extremadamente solo, ¿no? Dos, porque puedo encontrar un montón de fallas en mí, ¿no? Darme cuenta de una manera como culposa de que estoy queriéndome meter en la relación de otras personas. ¿Por qué me llama tanto eso la atención? ¿Por qué si es algo tan terrible? ¿No? Porque yo soy una persona así. ¿Por qué me gustaría estar en esa situación? Y todas estas cosas nos van a provocar dolor. Y pareciera que ese dolor es justamente lo que nos impide realizar estos cambios, ¿no? Entonces, todavía vamos a ir más preparados para nuestros terapeutas, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar esto y sin que me duela, ¿no? Y vamos a tener otra vez un repertorio de babosadas que nos vamos a poder encontrar, ¿no? Intentando darle la vuelta a esto. Pero, si se fija, no hay un entendimiento, uno, de por qué es tan complicado cambiar un aspecto de nuestra personalidad. Dos, ¿a qué le estamos llamando sufrimiento? ¿No? ¿Qué es el dolor que nos provoca? Porque podríamos decir todos los cambios duelen, pero no. ¿No? O sea, por ejemplo, si yo estoy en mi trabajo, me llega un ascenso, recibo más dinero, me cambio de casa y me puedo rentar una casa que tenga más facilidades, ¿no? Que tenga un lavatrastes, que tenga una piscina tal vez. Pues ese cambio le aseguro que no me va a doler, no me voy a ver las manos y voy a decir, ay, qué ganas me dan de regresar a lavar los trastes a mano. No, ¿verdad? Y es un cambio. Entonces, ¿cuáles son los cambios que nos acaban doliendo? ¿No? ¿Y por qué es que le tenemos cierto miedo? Porque también aquí podríamos pensar que hay personas que cualquier tipo de cambio les provoca una ansiedad. Entonces, si se fija, es una de ramificaciones interminable de qué es lo que podemos entender como dolor, pero vamos intentando puntualizar en algunas de las cosas que pueden llegar a suceder, ¿no? De entrada, esta ansiedad que sentimos cuando tenemos que cambiar algo, lo que sea de nuestra vida. Imagínese la cosa más sonsa, ¿no? Yo toda la vida tal vez he andado de bermudas y de tenis y tengo que entrar a un trabajo nuevo y en ese trabajo no puedo ir de bermudas y tenis. El dolor, ¿no? Y le puede parecer una soncera, pero fíjese, tomando este ejemplo, vamos a intentar entender qué es lo que sucede. Voy a tener que cambiar algo en mí, ¿no? Yo no podría decir, bueno, pues te pones zapatos y te pones unos pantalones que te queden cómodos y ya, perfectamente vas. Pero no ese es el punto. Y nunca ese es el punto con las cuestiones psicológicas. Nunca es lo evidente. Ese es un gran problema que tenemos cuando nos queremos acercar al psiquismo de las personas. Que queremos hacer las cosas de una manera superficial, como si fuera cambiar la pintura de un carro. Y no funciona de esa manera. Fíjese, vamos pensando un poquito en esto. ¿Por qué esa persona toda su vida se sintió cómodo con shorts y tenis? Uno podría decir, bueno, pues son muy cómodos, ¿no? Me ventilo mis piernitas, no sudo. Sin embargo, hay personas que se sienten muy cómodas con pantalones y zapatos, ¿no? Y que con tenis y shorts se sienten como medio desnudos y como informales. Pero esta persona específicamente se siente increíblemente cómoda. No vamos a poder sacar un común denominador de qué es lo que lo tiene así de cómodo, sino que tendríamos que entender cuál ha sido su postura en su vida sobre las normas de vestimenta. Por ejemplo, pensemos, ¿no? Intentando ahí analizar un poco. En el momento en el que se pudo empezar a vestir a esa persona, eso fue lo que le gustó. Y eso se hizo parte de su persona. Eso ya es algo de su identidad, que en el momento en el que se quita, hay un dolor. Uno podría decir, ay, pero qué payasada, ¿un dolor de qué? Un dolor porque hay un ataque a mi identidad, porque se está intentando cambiarme algo que yo siento tan propio, ¿no? Y si le parece una bobada lo de los tenis y los shorts, ¿qué le parecería cortarse el pelo a Rapa? Le aseguro que no sería un cambio. Y uno puede decir, bueno, pero el pelo vuelve a crecer y no... El pelo, ¿no? Pensamos que vuelve a crecer, ¿no? Tal vez es un rato, tal vez lo cuidamos mucho, pero bueno, pues a final de cuentas es un cambio, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo eso? ¿Y por qué vemos que hay personas que cuando hay una situación extrema en su vida, que empiezan a cortarse el pelo? Si se fija como aspectos de nuestra persona que pueden verse tan inocuos, tan tontos, ¿no? Tienen un significado fortísimo para nosotros. Tienen que ver con nuestra identidad. Tiene que ver con algo mucho más profundo y que a veces ni siquiera nos alcanzamos a explicar. Por ejemplo, esta persona de los tenis y los shorts puede entrar a ese trabajo y va a estar incómodo, ¿no? Tal vez
pueda ser algo que se pueda ir llevando, que se le vaya olvidando, ¿no? Tal vez con el dinero que está recibiendo, tal vez con otras cosas, los amigos, ¿no? Las conexiones que va a hacer en el trabajo. Pero tal vez no. Tal vez sea algo realmente incómodo para esa persona, ¿no? Y que no le permite estar a gusto en ese lugar. Porque uno podría decir, bueno, pero si está todo lo demás bueno y nada más es lo de los shorts, imagínese nada más el peso que puede llegar a tener. Algo tan simple para alguien. Una cosa que nosotros desde fuera podemos ver tan boba. Pero para esa persona tenía que ver con su independencia. Tenía que ver con su identidad, con su persona en sí. Y se lo están arrebatando y se lo están condicionando por un pago. Si se fija cómo se empieza a volver una cosa bastante más compleja. En un cambio tan baboso, tan simple, como empezar a usar zapatos. Ahora, vamos pensando. ¿Cómo podríamos cambiar nuestra vida amorosa? Esta persona, regresamos al ejemplo. Esta persona que solamente le gustan las personas casadas. Imagínese todas las cosas que hay de por medio. Imagínese toda la historia que hay, todos los recuerdos, todo el significado que tiene eso, todo el conflicto que hay dentro de esa persona, intentándose resolver en esa repetición, en el buscar esas personas, el sentirse un tercero en discordia, en cómo hay toda una historia en su infancia, donde se sigue manifestando eso nuevamente. ¿Y qué le vamos a decir? Que ya no lo haga así, ¿no? Y se le quita. Pues no, evidentemente que no. Ahí es en donde topamos pared. Y esto es algo en donde nos vamos a explicar por qué dura tanto la psicoterapia. Porque no es algo de conocimiento. No es algo que simplemente podamos leer en un test y decir, mira, pues lo que pasa es que me gustan las personas casadas, ¿no? ¿Quién iba a pensarlo? Y que con eso se nos va a quitar. Todo el camino de la psicoterapia es una cuestión mucho más elaborada, porque se tienen que estar haciendo un montón de cosas dentro del consultorio y seguir evaluando lo que está sucediendo afuera. Eso es lo que hace tan complicado. Pero ahí vamos entendiendo, en primera instancia, a qué nos vamos a referir con ese sufrimiento, qué es lo que nos duele de estos cambios, ¿no? Ya ahorita lo pudimos ver en una de las cosas, porque cualquier cambio, así sean unos tenis, unos shorts, un peinado, es algo que atenta sobre mi identidad. Esto es algo mucho más complicado, ¿no? Si nos vamos a un aspecto mucho más profundo. ¿Por qué? Porque no nada más es, pues a mí me gusta cómo me veo en el espejo, sino, como le decía, tiene que ver con los aspectos de cómo vamos viviendo nuestra independencia, cómo nos vamos viviendo frente a las autoridades, ¿no? Cómo nos vamos constituyendo nosotros en nuestra propia imagen corporal. Por ejemplo, imagínese esa persona de los shorts otra vez, ¿no? Igual suenan medio sonsos los ejemplos, pero es en un intento de simplificar. Imagínese que la cosa que más le gusta a esa persona de su cuerpo son sus piernas. Y que todo lo demás lo siente que está medio feo, medio desalineado, pero sus rodillas y sus pantorrillas, esas se pintan solas, ¿no? Y ahora se las va a tener que tapar. ¿Qué le queda? ¿No? ¿Dónde quedó su atractivo? Para esa persona, ¿no? Porque no hay tanta gente en el mundo buscando pantorrillas, ¿no? Como para decir, se acabó la vida de esa persona, ¿no? Pero fíjese todo lo que tiene que mover en la subjetividad de esa persona. Que lo que él podía considerar valioso va a tener que estar tapado. Y es un cambio de lo más simple, de lo más sonso, como le estoy diciendo, ¿no? Entonces, en un primer momento, todos esos cambios, todos los cambios que hagamos con nosotros, tienen que ver con nuestra identidad. Y nuestra identidad no es algo que cambie porque nos cambiemos de zapatos o de shorts. Esta es otra cosa mucho más compleja que tendríamos que entender. Por ejemplo, vamos a tomar otra persona. Una persona sumamente iracunda. Pensemos en esto, ¿no? Una persona que se descontrola, que todo el tiempo está de mal humor, ¿no? Que le cuesta muchísimo trabajo relacionarse con la gente por lo mismo, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? Que se pinte una sonrisa, ¿no? Y que con eso todo se va a cambiar. Otra vez no, ¿no? ¿Por qué está de mal humor? Y fíjese, ahí estamos hablando de un aspecto de su personalidad que es sumamente desagradable. Uno podría pensar, ¿no? ¿Quién quiere estar de mal genio todo el día? Es una cosa, pues, molesta, hasta para la misma persona, el dolor de cabeza, de estar todo el día con el ceño fruncido, ¿no? Conteniéndose en todo momento y de todas maneras se nos salen, ¿no? La rabia y le vomitamos el coraje a la persona que se nos atraviesa. Es algo considerablemente desagradable, ¿no? No estamos hablando ya de shorts y de zapatos. ¿Por qué le costaría trabajo a esa persona dejar de ser irascible?
¿no? Uno podría pensar, es un cambio para bien, como el que estábamos diciendo de las casas, ¿no? ¿Cuál es la dificultad? Otra vez nos tenemos que ir a la historia de la persona. ¿Qué lo tiene tan molesto? Uno podría decir, bueno, nada en el futuro inmediato, ¿no? Nada en su cercanía. No es, bueno, pues es que estoy, no sé, con una piedra en el zapato desde hace 15 años. Ajá, bueno, pues hay que sacarle la piedra a los zapatos. No va por ahí, ¿no? ¿Qué lo tiene tan molesto? Y le aseguro que la gran mayoría de las personas no tiene idea por qué. No tendría la responsabilidad en ese momento de entenderlo. Simplemente es algo que se ha ido acumulando de tal manera y nos hemos ido organizando nosotros, una vez más con esta cuestión de la identidad, en donde pareciera que nuestra mejor alternativa, porque también tendríamos que regresar un poquito a eso de la mejor alternativa, pero pareciera que nuestra mejor alternativa ha sido estar de mal humor todo el tiempo. Esto tal vez le suene extraño, ¿no? Por eso le decía que íbamos a regresar a esto de la mejor alternativa. Fíjese, hay un concepto un tanto complicado que tendríamos que entender hasta cierto punto, que nosotros no podemos hacer cosas en contra de nuestro bienestar, ¿no? Y esto, le voy a ser sincero, el primer momento en el que lo escuché, hace muchísimo tiempo, ¿no? En la preparatoria era una clase de filosofía que me explotó la cabeza con ese concepto, ¿no? Pero intente acompañarme en esta reflexión. ¿Cómo que no podemos hacer nada en contra de nuestro bienestar? ¿No? O sea, ¿y entonces qué? ¿Qué pasa con las personas que acaban con su vida? ¿No? Fíjese cómo no es que estén acabando con su vida por lastimarse en sí, sino, uno, por cesar un dolor, por escapar, por todas estas cosas que esa persona en un estado alterado de la conciencia está tomando como una opción de escape y de alivio, no por herirse. Uno podría decir, bueno, y las personas que les gusta lastimarse, que les gusta golpearse, latiguearse, bueno, estamos entre adultos, eso se hace porque genera un placer sexual. Por eso es que se golpean. Nadie dice, qué ganas de darme unos topes contra la pared el día de hoy. Por lo general, ese tipo de heridas y de latigueos van con un juego sexual detrás de eso. Entonces, si retomamos esta parte, ¿no? Que se lo estoy explicando de una manera muy escueta, pero sígame, porque vamos a tener tiempo para hablar de esto. Si todas estas decisiones que vamos tomando, conscientes o inconscientemente, no nos pueden dejar en una posición desventajosa, ¿no? En donde nosotros decidamos por un perjuicio, tendríamos que revisar el caso de esta persona que está de muy mal humor, ¿no? Porque entonces nos vendría la reflexión de que está de mal humor porque tal vez eso fue lo mejor que pudo hacer. ¿Lo mejor que pudo hacer en qué sentido? ¿En qué situación? ¿Desde qué momento de su vida? Y si vamos un poquito para atrás y fantaseando un poco, ¿no? Son ejemplos. Fíjese cómo el estar de mal humor es algo que nos pone en una posición dominante, por lo general, ¿no? Alguien que está de mal humor, bueno, nosotros los que vamos en la acera nos quitamos, evitamos el contacto, ¿no? Intentamos no molestarlos más, porque decimos, no, ahorita se pone muy mal y me va a soltar una bofetada, un golpe, ¿no? O va a empezar a gritar y no quiero que pase nada. Entonces, fíjese cómo ese mal humor puede ser una llave del éxito, ¿no? Si lo quisiéramos pensar así, en lo social, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, si yo estoy de mal humor todo el tiempo, toda la gente que me rodea hace lo que yo quiero, ¿no? Puedo llegar FIFA a la cola de las tortillas y me meto y me van a voltear a ver y yo los voy a voltear a ver y nadie me va a decir nada, ¿no? Por lo general eso es lo que pasa, las personas vamos evitando el conflicto lo más que se pueda. Entonces una persona conflictiva muchas veces se sale con la suya con eso, hasta que no lo vuelve a hacer, ¿no? Pero bueno, fíjese entonces, para no perdernos más en eso, cómo la molestia se volvió una vía para superar obstáculos. Y llega un momento en la vida de esa persona en la que adivine qué, pues no todo es estarse peleando, sino que también se extraña ese cariño tierno, ¿no? Donde se extraña esa cercanía, en donde me doy cuenta de que si estoy de mal humor, pues la mayoría de las personas no van a querer estar conmigo y ahora me voy a sentir solísimo, como un hongo, ¿no? Pero lo que tengo que cambiar es ese mal humor que me ha dado todo este camino y que aparte, durante todos esos años de mi vida, me he constituido encima de ese mal humor. Mi personalidad gira alrededor de ese mal humor. ¿Qué vamos a hacer de un día para otro? Nos vamos a lavar y nos vamos a hacer otra persona. Ahí es en donde está esa dificultad. Y fíjese cómo eso invariablemente nos va a provocar un dolor. Porque sentimos que tenemos que cambiar cosas que en nuestro entendimiento, a veces consciente, muchas veces inconsciente, nos han llevado hasta donde estamos. En sí, estamos tan seguros de que nos han funcionado que no nos hemos muerto en el camino.
¿no? Claro que sí me ha traído mis problemas y esa es siempre la explicación que nos vamos dando. Me ha traído ciertos problemas, pero entonces lo que yo quiero es ser poquito menos iracundo nada más. O sea, que se me baje poquito el coraje para poder ligar de vez en cuando, ¿no? Para tener algún amigo, pero nada más poquito. Y eso de estar modificando con goteros tampoco es una cosa real, ni posible, ¿no? Factible. Y ahí es en donde nos empezamos a desesperar. Esto, para poder empezar a entender, son algunas de las causas por las cuales son tan difíciles hacer estos cambios y por lo cual nos va generando este dolor profundo, porque sentimos que para cambiar tendríamos casi que dejar de ser nosotros mismos. Pero bueno, pues por hoy acá vamos a dejar este programa. Habrá una continuación porque hay muchas cosas que vamos a poder desglosar de esta pregunta, así que quédese con nosotros. Si le gustó el programa, déjenos un like, déjenos un comentario, suscríbase si aún no se ha suscrito y yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.